La divulgación es un conjunto de actividades que hacen accesible una obra a la sociedad en general. Esto quiere decir que son todas aquellas labores que se realizan mediante una empresa, persona o sociedad, para que las personas que están interesadas se puedan enterar de las obras, tengan un mayor conocimiento, y las personas que no tienen el interés podrán, podremos lograr que se genere cierto interés en ellos. Esto se genera una mayor exposición de la obra y así se pueda plasmar dentro de los medios tangibles. Esto quiere decir que se puedan ver, que sean apreciables. Esto en comparación con los que no son apreciables. Algunos ejemplos de los que sí son tangibles son el teatro, la televisión, espectaculares, todo lo que sea visible para que tenga un mayor alcance hacia la sociedad. La protección del derecho de autor no tiene una vigencia indefinida en las leyes del derecho de autor. Se establece un plazo durante el cual los derechos del titular están vigentes y pueden explotarse. Este dicho plazo se inicia cuando se crea la obra o como se contempla en algunas legislaciones nacionales en cuanto queda plasmada o fijada. Esto quiere decir ya que esté de forma tangible. Por lo general, la protección sigue surtiendo efecto durante cierto tiempo, aunque el autor ya haya fallecido. La finalidad de esta disposición es velar porque los herederos del autor puedan beneficiarse económicamente de la explotación de la obra. En algunos países, los derechos morales siguen vigentes a perpetuidad. Una vez vencido el plazo de los derechos patrimoniales, en los estados parte en el Convenio de Berna y en algunos otros países, el plazo de protección establecido en las leyes nacionales se extiende por lo general durante la vida del autor y durante un mínimo de 50 años, contando a partir de su muerte. En algunos otros países también se observa la tendencia a ampliar este plazo del derecho de autor, ya que se le otorgan 70 años contando a partir de su muerte. El Convenio de Berna y en muchas leyes nacionales se establecen asimismo plazos de protección en lo que respecta a obras como a obras anónimas, posturas y cinematográficas. Las obras que dejan de estar sujetas a la protección por derecho de autor pasan a formar parte del dominio público. Titularidad, ejercicio y cesión del derecho de autor. Estos son algunos principios básicos del derecho de autor y de los derechos conexos. Por lo general, se entiende que el titular del derecho de autor sobre una obra es, por lo menos en los primeros tiempos, el creador de la obra. Esto quiere decir el autor. Sin embargo, ese no es siempre el caso. En el artículo 14 bis del Convenio de Berna se estipulan normas para la determinación de la titularidad inicial de los derechos sobre las obras cinematográficas. En las legislaciones de ciertos países se estipula también que si una obra ha sido creada por un autor empleado a los fines de crear dicha obra, será el empleador y no el autor el titular del derecho sobre la misma. No obstante, como ya se ha observado, en general los derechos morales se atribuyen al individuo que es autor de la obra, sea quien sea el titular de los derechos patrimoniales sobre la misma obra. Aunque existen pocas disposiciones legislativas específicas de derecho de autor en lo que respecta a la posibilidad de renunciar al ejercicio del derecho de autor, los titulares de derecho de autor pueden optar por renunciar efectivamente al ejercicio de los derechos, ya sea total o parcialmente. También existen a ese respecto varios proyectos de cooperación establecidos sobre la base de un modelo en el que los autores renuncian a ciertos derechos en la forma estipulada en las condiciones de concesión de licencias. Algunas licencias son Creative
Commons y el proyecto general public de software libre. Estos proyectos, como el Open Source Movement, centrados en la creación de programas informáticos, también funcionan sobre la base del derecho de autor, ya que de otra manera no podrían establecer condiciones específicas ni ninguna obligación sobre los usuarios.